¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio y el día de hoy vamos a tener una plática bastante cool. La verdad es que he estado grabando contenido con Carlos de pláticas que hemos tenido. Carlos es uno de mis mejores amigos que lo conocí en Yucatán, un hermano casi. Y no sé, o sea, quería hacer esta dinámica un poco más pro, o sea, como aquí con el buen Fer que es el pro del film. Normalmente grabamos en el celular y quería hacerlo como, pues ya de una manera más formal, decirlo en algún punto, para poder como exponenciar esto ya dentro del podcast que estoy creando. Y no hay mejor invitado como para pelotar este tipo de ideas y que realmente me haga cuestionarme. Estamos platicando de que pues hay podcasts en los cuales se escucha muy bien la parte del peloteo, de que te hacen preguntas que te hacen pensar. Y justamente para eso quiero invitar a Charlie aquí, para que tripemos aquí algún tema. La verdad es que ni siquiera tengo un tema preparado, tengo que ser honesto. Me gusta como llevar la plática así, como siempre lo he hecho con los invitados. Y pues nada, Charles, ¿quieres decir algo antes de que empecemos con todo esto? Lo primero es agradecerte el espacio, pero más que agradecerte, preguntar a qué quieres llegar en esta plática hoy. Porque, ¿qué tan en serio? No, digo, ya hablando en serio, o sea, siempre me lo tomo en serio en el buen sentido, pero pues, ¿a dónde la quieres dirigir? O sea, ¿la quieres dirigir hacia un tema más de peloteo superficial o un peloteo más profundo? O sea, lo que tú quieras, güey. La neta, tú sabes que estoy puesto. Sí. Pero pues aquí, listo, disfrutando el momento, muy contento, muy agradecido y te puedo decir que estoy en un momento muy pleno como para hablar sin tapujos. Ahora sí que sí, un libro abierto, güey. Claro. No, yo creo que sí, justamente por eso quería hablar contigo, porque, digo, anteriormente ya habíamos platicado de temas en los cuales tratamos de aterrizarlos y cosas así. Sí. Yo quiero tripear profundo ahorita. Y me gustaría mucho como empezar a platicar de si tú pudieses englobar en la medida de lo posible para ti, ¿qué es el amor? Uh-huh. O cómo definirías esto de una manera lo más... O sea, yo sé que para definir el amor dejaríamos muchas cosas afuera, sí, que no estaría englobado. Sí. Pero en lo que tú puedas definir amor, ¿en qué lo definirías? ¿O cómo lo definirías hoy en día en la práctica? O sea, en tu vida, ¿cómo lo practicas? El amor. Sí. ¿Cómo? Es una gran pregunta. Creo que siempre se dice que es una gran pregunta cuando necesitas tiempo para responder, ¿verdad? Es como que sí. Necesitas tiempo para aterrizarlo. Exacto, necesitas aterrizarlo. ¿Cómo demuestro el amor? Ok, yo creo que el amor es, para empezar, el amor puede partir de diferentes perspectivas. Puede partir de una perspectiva teológica, de una perspectiva filosófica, una perspectiva de aplicación diaria. Y también puede ser hacia quién o qué es el objeto del amor. O sea, puedo ser yo el objeto del amor, o puede ser el mundo, puede ser mi pareja, puede ser mi perro, puede ser mi labor, puede ser mi propósito, no lo sé. Entonces, utilizando el ejemplo, por ejemplo, de amor propio en este caso, voy a intentar ejemplificarlo con el amor propio. Para mí el amor propio es darme todos los días lo que merezco, a pesar de que no tenga ganas. O sea, poniendo un ejemplo. O sea, como que decidir previamente qué yo decido que es amor hacia mi cuerpo, hacia mi mente, hacia mi espíritu. Ejemplo. Yo vengo de un año, el anterior, el 2022, donde viví muy agobiado, muy estresado, muy seco. Digamos que no tenía un propósito claro en mi día a día, no tenía un propósito claro por el cual trabajar, no tenía un propósito claro por el cual sacar lo mejor de mí. Y el amor creo que parte en verte primero desde tu mejor perspectiva, a pesar de que en ese instante no lo puedas percibir, pero poder ver esa mejor versión de decir, oye, yo he logrado hacer tales cosas en la vida y no era mi mejor versión. O sea, si me veo con amor, podría estar haciendo esto si afrontara todos mis miedos. Y como que visualizarme desde ese lugar, a pesar de que no es real tal vez en este plano, en ese instante. Y una vez que lo visualizas, como que decir, a huevo, ahora desde este lugar, ¿qué hábitos tendría que hacer sí o sí para alcanzar eso que puedo ser y que me merezco? Porque en amor es lo que puramente creo que me merezco. Y en mi caso es como que asentar una serie de hábitos. Meditar, orar, agradecer, comer saludable, cocinarme, hacer ejercicio diario, leer diario, investigar, crear contenido, leer antes de dormir, o sea, comer a mis horas, cumplir con todo eso que se acerca o me acerca esa visualización del Carlos que merezco ser. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Y creo que esa es una manera en la que logra aterrizar el amor propio. Ahora bien, creo que también se podría aterrizar con una pareja. No tengo pareja ahorita, pero vamos a hacer el ejemplo de un amigo. Con un amigo, visualizar qué clase de amigo quieres ser. ¿Cuál es la mejor versión que tú te ves desde tu esencia real que tú podrías transmitir? Por ejemplo, yo puedo hablar en honestidad. Yo tengo tendencia a ser un poco
insuficiente por cómo crecí, ¿no? Y eso tiende a veces a que si no lo groundeas o no lo aterrizo bien a nivel mental, puede surgir como un egoísmo y no me permito ser lo mejor del otro si yo no me siento bien en ese instante. No sé si me preocupo, pero si yo me groundeo y parto desde mi ser, puedo darte amor y puedo darte lo que requieres. Por ejemplo, si yo te viera un día estresado, pero yo no estoy bien, como que te voy a ver estresado y hasta la neta al chile. Y el que diga que no es un mentiroso, hasta cierta satisfacción siente uno, güey. Es como que, también estás en la mierda, güey, a huevo. Pero dar amor a un amigo es poder groundearte en ese instante y literalmente darle lo que necesita el otro. Necesita compasión, necesita compañía, necesita un silencio, necesita un abrazo, necesita un feedback. Lo que necesite es poder dar eso. No sé, son como ejemplos que me surgen ahorita y pueden manifestarlo realmente el amor. Sí, es que yo siento que es complicado, como, o sea, bajar algo que es un tema experiencial a un tema teórico o conceptual es como muy difícil. Yo creo que hay algo que en este momento empecé a aterrizar, al menos en un momento de mi vida, de que en el proceso en el cual yo estoy trabajando, como de, pues sabes que ahorita me estoy como en el despertar, o sea, el despertar espiritual, no hablo de que llegues a ser un iluminado, sino de empieces a darte cuenta que hay una espiritualidad dentro de ti, es un despertar espiritual. O que brilla tu rostro. Exacto. Ahora. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente hay mucha gente que entiende que esto es como eliminar las cosas malas de tu vida y solo dejar las buenas. ¿Me explico? O sea, en el momento en el cual las cosas malas de mi vida dejen de experimentarse o deje de sentirme mal, en ese momento voy a entender que tengo la parte de la experiencia del amor, ¿no? Sí. Y yo creo que justamente ahí es donde está el sesgo, donde tiene el sufrimiento. Porque cuando tú caracterizas... O sea, por ejemplo, yo estoy en una vida en la cual las cosas pasan, ¿ok? Suceden. O sea, hay una entropía que todo el tiempo algo está bien, algo está mal. Ahora, justamente lo que yo como la califico como bueno o malo es lo que me hace empezar la experiencia de sufrimiento. Ok. ¿Me explico? O sea, la categorización de lo que sucede es donde empieza el sufrimiento. Totalmente, porque o sea, por ejemplo, no sé, hoy un cliente me canceló. ¿Me explico? Ok. Es el evento, ¿no? Sí. Dejé de trabajar con el cliente, no es que me canceló. El evento es dejé de trabajar con la persona. Y eso puedo caracterizar como algo bueno o malo dependiendo de cuál sea la situación de mi vida, dependiendo del contexto de la situación. Pero el hecho es... Y a medida en que yo le pongo la carga emocional, tanto positiva como negativa, es lo que hace a medida que sea mi felicidad o sufrimiento. Ya. Yo creo que el despertar espiritual es cuando aprendes a rendirte a la realidad de las cosas, que el hecho es. Y con respecto al hecho, lo mejor que puedo hacer con las herramientas que tengo en este momento para interpretar ese hecho en mi crecimiento personal. Sí. Y de ahí surge la felicidad. A mí, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, a mí algo que me ha rebotado mucho, porque yo estoy trabajando, no igual que tú, pero de alguna manera con emprendedores o en el 1 a 1. Algo que me he topado y siento es que no, y que es real y que va a suceder, es que no todo el mundo tiene la misma inquietud que tal vez tengas tú o que tenga yo de profundizar ese nivel, y no está mal. O sea, genuinamente no es necesario, güey. O sea, no, para vivir una vida en plenitud, a ver, no tienen que ser como tú, no tienen que ser como yo. Puedes tener otras inquietudes, eso es un hecho. Pero es muy interesante y lo he estado notando, como que genera una inquietud el hecho de decir, oye, entonces sí lo veo real, entonces tengo que llegar a cuestionarme todo tan cabrón todo el tiempo y entonces, y mis pasiones, entonces lo que soy ya no voy a hacer. O sea, generalmente hay un agobio en ese lugar, y a mí lo que me interesa es cómo tú has trabajado eso en tu vida, y más que en tu vida, con la gente con la que has estado, porque me queda claro que tú has trabajado tanto con chavos o morras que son emprendedoras o estudiantes, o con güeyes que ya son profesionales o ya tienen un negocio o algo por el estilo. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo lo has trabajado con ellos? O sea, porque sí es un tema que es agobiante, porque yo sí puedo llegar a entender y verte, y si yo estoy en una situación muy estresante, decir, oye, me hace sentido, pero qué hueva o qué agobiante tenía que llegar a ese nivel y vivir desde ahí toda la vida. No sé si me sigues. Sí, te entiendo. Sí, lo que pasa es que cuando es muy diferente la filosofía que tengo en mi vida al trabajo que hago, porque primero habría que entender qué es felicidad para ti. ¿Me explico? Y bajo ese término poder trabajar con respecto a lo que para ti sea felicidad. Yo no estoy peleado si para ti la felicidad es el dinero, trabajar acerca de conseguir el dinero. ¿Me explico? Yo no soy quien para decirte que está bien o está mal conseguir el dinero. ¿Me explico? Ahora, si tú llegas al dinero y sigues sufriendo, sería cuestionarte qué pedo con lo que tú creas que era felicidad, ¿sabes? Pero siempre es un cuestionamiento que a ti te va a llevar a la línea de lo que para ti sea. No es como seguir mi filosofía de vida, sino yo creo que la filosofía que yo tengo es cuestiónate. ¿Me explico? Cuestiónate, no cuestiónate todo el tiempo, cuestiónate cuando te sientes de la chingada. ¿Me explico? Si te funciona, ¿para qué te cuestionas tanto, güey? Exacto. Entonces yo no estoy diciendo que vivas como a medida que más te conoces, yo creo que va a ser mucho más fácil el llevar el flujo de lo que te había dicho desde el inicio. O sea, lo que te dije, por ejemplo, por eso te decía,
La felicidad depende de lo que tú categorices como bien o mal, no lo que yo categorice como bien o mal. La situación para mí puede ser muy neutra y para ti puede ser la chingada y para ti puede ser buena. O sea, tu opinión en la vida de alguien más es irrelevante. No, de hecho, a la vida no le interesa tu opinión. De acuerdo. ¿Me cachas? Más O sea, cabrón todavía. Sí, literalmente. O sea, la vida no está aquí para que sea como a Marco o a Carlos le guste. La vida es... Las interpretaciones que tú tengas con respecto a la vida es la que yo te digo, trabájalas para que acabe el sufrimiento, porque es la que te engancha de que debería de ser esto así. Y es lo que ponía de ejemplo. O sea, imagínate que el sol, güey, se queje porque se levanta antes que todos nosotros, güey. Sí. O que se... porque yo me tengo que dormir temprano y la luna sale de noche, güey. O sea, como que ese tipo de cuestiones, güey, hay un ciclo, ¿me explico? Sí. Y a medida que tú te empieces a adaptar con ese ciclo, es cuando realmente empieza como todo ese trabajo interno. De hecho, me trabé ahorita porque pensé algo que te quiero preguntar a ti. Ok. O sea, yo te puedo decir mi interpretación, pero ¿tú cómo entiendes o cómo podrías diferenciar entre una adaptación de aceptación a la realidad Ajá. a una mediocridad? O sea, muy bueno. ¿cuál sería la diferencia? Porque hay gente que me dice, no, entonces yo me adapto, me quedo sentado en mi silla y acepto que la vida es y mi muerte momentánea porque entonces ya no voy y no como y no trabajo. Yo creo que no necesariamente, pero está muy buena la pregunta y creo que es una trampa del ego muy común. Totalmente. Yo creo que es una de las trampas del ego más comunes para que la gente no busque la iluminación. O sea, y la neta es algo que ahorita que me lo dices lo profundicé y me cayó muy rápido. Porque yo sí te puedo decir que, al menos de manera personal y a gente que admiro, sí veo cómo han soltado el apego a las cosas materiales, pero aún así, un chingo de esa gente tiene un madre de cosas materiales, güey. Es muy curioso, Sí, sí. pero, por ejemplo, Jay Shetty, hasta el mismo Gary Vee, a mí me transmite que le vale madres lo material, güey, pero como que cuando tienes un propósito muy profundo y vives en un estado de incomodidad constante para crecimiento personal por decisión propia, es incuestionable, es indudable que vas a estar empujando de todo el tiempo hacia lo que tú decidiste que quieres. Sí, claro. Pero ya no por... Como que el pedo más que nada, Marco, desde mi punto de vista, es como que tú hayas puesto objetivos que no son tuyos, güey. Objetivos que te impuso alguien, algo más, y que tú nunca cuestionaste. Ahí es donde yo creo que tiene, y comparto lo que dices de, el tema es que te cuestiones porque estás infeliz, ¿no? Muy probablemente, estoy casi seguro que estás infeliz porque tu definición de felicidad ni siquiera es la tuya, güey. Es la definición de alguien o algo más. Sí, claro. Entonces yo creo que cuando tú realmente decides que es tu felicidad, hasta cuando tú decides que tu felicidad va a ser un monje, te aseguro que va a ser el monje más verga que puedas ser tú en tu vida, güey. No, y de hecho ahí quiero hablar justamente de lo que estabas platicando, porque creo, voy mucho con la respuesta que yo tenía es mucho lo que tú comentas, porque no tiene nada que ver la espiritualidad con la mediocridad. O sea, hay gente que lo que te dijo, o sea, me quedo sentado. De hecho, todo lo contrario desde mi punto de vista. Yo siento que el punto del trabajo, al menos el que yo tengo, el que yo estoy haciendo en este momento, es como conocerme tanto, güey, que sepa para qué sirvo. ¿Me cachas? O sea, ese es el punto, güey. O sea, imagínate que tú sirvas para algo en este mundo y no sabes para qué. Sino que quieres adaptarte a lo que tú crees que cuando seas como la persona que admiras, en ese momento vas a servir. ¿Me cachas? Entonces yo creo que desde la autenticidad, empezar a servir al mundo, a lo que tú requieres, o a lo que veniste a este momento. Porque yo tengo la creencia, es una creencia, que todos tenemos un propósito y una autenticidad por algo, güey. Ya sabes, lo que tú sabes hacer, quizás yo nunca lo voy a poder hacer igual que tú. ¿Me explico? Ahora, después de eso, lo que tú decías, yo no estoy peleado con las cosas materiales. Porque quizá hay muchas cosas valiosas de otros seres humanos que están dentro de un sistema capitalista que tienen un costo. Y para poder acceder tienes que pagarlo. Exacto, no es caro, es valioso, güey. Sí. ¿Me explico? Y tienes que pagar para poder experimentar lo que otra persona tiene para servir aquí. Sí. Entonces, yo no estoy peleado. De hecho, o sea, las cosas materiales, hay mucha gente que tiene muchas cosas materiales, pero desde un sentido groundeado de, ok, yo sé que lo que aporto es valioso, ¿no? A lo mejor Fer es muy bueno grabando y evidentemente es la autenticidad de él. Pues evidentemente tengo que tener un acceso a él y experimentar cuáles son los films. Y hay un chef que haga comida muy buena, que es valiosa, no es cara, pues entonces tengo que acceder a... O sea, y es una decisión, ¿no? Igual hay gente que le vale más la comida, hay gente que le gustan los carros, hay gente que le gusta... No sé. Sí. Pero es solamente cuando tú empiezas a ver la creación de alguien como una expresión interior materializada, en ese momento le das un valor a las cosas. Yo ¿no? creo que también mucha gente se esconde detrás de la espiritualidad para esconder mediocridad y eso es muy distinto. Sí, claro. Ese es otro tema. Existen entonces, totalmente. Entonces, güey, es que al final, güey, todo depende de la conciencia. Detrás del acto y eso, la neta, solo lo sabe la persona. Al final, solo la persona que está ejecutando, actuando, haciendo algo, sabe cuál es su verdadera intención detrás de todo lo que hace. Yo no dudo y estoy seguro que hay mucha gente pseudo espiritual, pseudo consciente,
que es mediocre y solo esconde su mediocridad, que al final la mediocridad solo es una manifestación de miedo y no soy superior a ese mediocre, simplemente me reflejo en su mediocridad porque igual soy mediocre en muchas cosas. Sí, claro. Entonces, más allá de un juicio negativo, es como, güey, me espejo en tu mediocridad, güey, pero ojo, que yo esté en mi búsqueda y literalmente firme en esa espiritualidad, a mí en lo personal me está empujando a sacar lo mejor de mí. Y de hecho, aquí te quiero preguntar algo para que no se confunda, porque también a lo mejor yo tengo que explicar eso. ¿Qué es espiritualidad para ti, güey? Puta, eso es muy bueno. Vamos a dividirlo de la siguiente manera para explicarlo. Para mí hay una santísima trinidad en la vida, en la existencia del ser humano, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. Vamos a definir el cuerpo como toda esa materia física sólida. Bueno, no necesariamente sólida porque el aire pues no es sólido, pero es materia, ¿no? Átomos, moléculas. El cuerpo es la carne, lo que podemos palpar, lo que podemos sentir. ¿Cómo se cuida la carne? Pues haciendo ejercicio, el que tú quieras y comiendo lo más saludable posible. Está el alma, que yo lo asocio con las emociones. Okay. ¿Cómo me siento? ¿Desde dónde me siento? ¿Desde dónde actúo? ¿Sabes? ¿Cuáles mi emociones? ¿Cuáles son mis 2 o 3 emociones básicas en las que estoy en mi día a día de manera más constante? Es alegría, agradecimiento, encabronamiento, ira, tristeza. Eso para mí es el alma, ¿sabes? Okay. Y está la parte etérea, metafísica, lo que no podemos ver como materia, pero que yo firmemente creo en ella, que es el espíritu, que es lo divino, que eso que le viene a dar sentido a este desmadre llamado vida, porque desde mi muy humilde punto de vista, sin lo divino, es que eres muy crédulo. Me vale madres, a mí me da paz y me da tranquilidad ser crédulo desde ese aspecto, pero lo que yo voy, es eso etéreo, es eso divino que podemos acceder, es desde donde viene el verdadero amor, desde mi punto de vista, es todo aquello que nos permite conectarnos a una vibra desde la cual todos podemos fluir, desde la utopía del amor. O sea, para mí eso es la espiritualidad. O sea, es conectarse con una fuente energética, con una fuente vibratoria, inexplicable hasta cierto punto, pero que existe, güey. O sea, desde mi punto de vista existe, lo veo. O sea, y fíjate que de hecho te voy a interrumpir ahí porque me acabas de surgir una idea de la cabrona. Porque la mayoría de la gente cree que es espiritualidad, religión, y no son lo mismo, güey. Uh-huh. La espiritualidad, yo comparto contigo, la espiritualidad definiría como tener contacto con lo intangible. Uh-huh. ¿Me explico? Y suena como, como retórico porque dices, ajá, ¿cómo vas a tener contacto con algo que no es intangible? Justamente para mí, ese camino es la espiritualidad. Sí. Y hay mucha gente que tiene espiritualidad en el dinero. O sea, aunque no lo crean, la religión puede ser el dinero. De hecho, hay un sistema social que se llama capitalismo, que muy probablemente también puede ser una religión mal groundeada, güey. ¿Me explico? O sea, hay gente que tiene como la espiritualidad del dinero, espiritualidad animales, güey, espiritualidad naturaleza, espiritualidad una deidad. Pero la espiritualidad, o sea, es importante como aclararla porque sí me he topado que mucha gente toma la espiritualidad como religión. Y la más, o sea, famosa es el catolicismo, el cristianismo, todo eso. Aquí en Occidente sí. Exacto, aquí en Occidente, aquí no estamos platicando. Sí. Entonces, pues como que confunden eso, ¿me explico? Y yo siempre les digo, la espiritualidad tiene que ver con eso, ese contacto con lo intangible que sí se hace materializable. O sea, al fin y al cabo, pueden surgir enfermedades desde una espiritualidad sin contacto, güey, vacíos. Incluso, por ejemplo, si tú tienes una relación en la cual te son infiel muchas veces, es porque algo de tu espiritualidad está demostrándote el hecho que se está haciendo de la infidelidad y está materializando infidelidades en tu relación. Y aquí no quiero caer en culpa y todo eso porque es otro tema totalmente. Solamente quiero decir que muchas veces eso que no tenemos contacto con eso intangible, cuando no tenemos contacto con eso intangible, se refleja en nuestros resultados del día a día. Sí. Y para mí por eso es tan importante la espiritualidad. ¿Cachai? Sí, al final es una cuestión de fe. Es una cuestión de creencias, lo tengo claro. Pero... ¿Cómo decirte que desde mi punto de vista, si tú amalgamaras en pilares, si fuera como el pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades, para mí primero va el espíritu, luego va el alma y luego va el cuerpo, güey. Okay. ¿Y qué te hizo como llegar a ese punto? O sea, digo, hay cosas que comparto con eso contigo, pero quizá mucha gente que diga, no, pues para mí primero, o sea, está bien, se respeta, pero en tu punto de vista, ¿por qué? Esa sería como lo primordial. Porque ya jugué el juego de llenar primero, trabajar el cuerpo, trabajar la mente, y llegué a mi límite y me quería dar un tiro, güey. O sea, esa es la realidad. Entonces, no le deseo nada, nunca a nadie eso. La neta, al chile, o sea, desde el amor que hoy puedo sentir, no le deseo a nadie eso, no está chido. Pero, o sea, está persiguiendo
de manera absurda algo que nunca va a llenarte, porque lo material nunca va a llenar algo etéreo. Eso es una realidad. Te puede dar como tú dices, mucho tema de distracción. Son distracciones. Sí. El dinero da la felicidad, sí. Da una felicidad efímera, sí, pero la da. O sea, claro. Tú si puedes pagar un viaje con toda tu familia, todos tus seres queridos, te aseguro que vas a ser feliz en ese instante. No tengo dudas, no estoy peleado con esa idea. Pero si tú traes un chingo de pedos emocionales y una espiritualidad cero, créeme que van a haber momentos durante ese viaje que nada te va a llenar. Y cuando regreses de ese viaje, si tenías mil un pedos, ahí siguen los pedos, güey. Sí. Porque los pedos viajan contigo, están contigo, güey. Sí, no puedes huir de ellos. Entonces, a mí lo que me llevó a esto es que desde que yo he llenado por medio de hábitos, que eso es importante y me imagino que lo vas a querer tocar, la parte espiritual y también la del alma, lo emocional y también lo del cuerpo, las tres. Te puedo decir que me siento equilibrado. Y esa es la palabra, me siento en equilibrio, güey. O sea, me siento todos los días con pedos como todos los seres humanos. No me siento un iluminado, un ser espiritual superior a nadie. Me siento como tú, como Fer, como todos, güey, los humanos que pasan acá. Pero yo en mi mundo interno siento un equilibrio. O sea, de verdad. Sí. O sea, siento un equilibrio entre o sea, hay algo alineado, güey. Y eso me permite caminar más ligero, por decirlo de cierta manera. Y si surge un pedo, no es tan pesado ya. Porque yo soy más ligero. O sea, sí, claro. Yo creo que así lo ejemplificaría. Sí, de hecho, o sea, lo que hace ahorita, por eso me refiero a que la felicidad es un estado natural. Y eso cuesta como entenderlo al principio, porque es como, lo pongo muy, o sea, como, ¿cómo que te puedo poner este ejemplo muy tangible? Es decir, o sea, yo fumo todos los días, ¿no? Y tengo tengo problemas en la garganta y tengo una enfermedad, constantemente me estoy enfermando de la garganta, o sea, tengo infección en la garganta. Y se me hace algo común y natural. Sí. ¿Me cachas? Pero eso no es la naturalidad de tu garganta, güey. Es estar saludable. Exacto. Estar saludable es la naturalidad de tu garganta. Lo que pasa es que quizá lo que conlleva en este momento de tu vida dejar el cigarro es mucho más importante para ti que la salud de tu garganta. Pero eso no significa que el estado natural de tu garganta sea estar infectada todo el tiempo. Llámale cigarro a todas las cosas que tenemos un apego excesivo de lo material en este mundo, ¿no? O sea, dinero, relaciones, cuerpo, lo que siempre... Dios habla de cosas comunes, ¿no? Son cosas que, sí, son muy evidentes, ya sabes, pero... O sea, hay cosas como el trabajo, la profesión, el título, el fuckboy, güey, la las popular, ideas. Las ideas. Güey, hay una frase que a mí me encanta, que dice mucho, de hecho, Roberto Martínez, sí. Que es, las ideas están hechas para que tú las poseas, no para que ellas te posean a ti. Sí, claro. Y yo te puedo asegurar, porque yo lo viví y lo veo, me espejé en mucha gente aún, las ideas nos poseen, brother. O sea, matamos a la gente por ideas, güey. Y yo sí creo que vale la pena morir por tu pasión. O sea, yo soy de esos que dicen, si te va a matar algo que sea tu pasión, chido. Si ya lo tripeaste, ya lo cuestionaste, ya te echaste un clavado, que la muerte te encuentre persiguiendo tu pasión. Creo que es la manera más chida de morir desde mi punto de vista. Sí. Pero, güey, ¿en qué momento una idea se volvió tu dueña, güey? O sea, ¿en qué momento algo... que una ruta sináptica tuya a través de la interpretación de tu vista, de tus oídos, de tu olfato, tomó posesión de todo tu ser, de todo tu cuerpo y de todos tus ideales? Sí, claro. O sea, ¿en qué chingado momento, güey? Y déjate de eso, es como que... Y qué bueno, que me encanta ese tema cuando lo tocamos como profundo, porque imagínate que entra un inquilino a tu casa y el güey se vuelve dueño de tu casa, güey. O sea, exacto, güey. La pregunta es... ¿Cómo no te diste cuenta que entró ese inquilino? ¿Ya sabes? O sea, ¿cómo te diste cuenta que ese güey que invadió tu casa, güey, vive contigo, brother? O sea... ¿No te diste cuenta en qué momento empezó ese güey a poner su súper como le pegó su gana? O sea, él no paga renta y literalmente pues no te diste cuenta. Y el punto es que creo que lo que he estado estudiando últimamente es que te dicen, ahí donde estudio, que normalmente no tenemos, no el control, porque no me gusta esa palabra, porque el control es como de sostener, de tolerar, de necesitar. De exacto. Yo no quiero usar ese control, pero no tenemos esa organización de pensamientos que no son involuntarios, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que, pues yo te lo dije ahorita, o sea, primero me desapegué de toda la creencia que para mí era la valía, que era el dinero, las mujeres, las redes sociales, el ser chingón, el juez y todo eso. Y ves que cuando, o sea, yo veo cuando estoy soldando todo eso, hay una resistencia de mi ser a morir. O sea, imagínate que eres un güey que es adicto a los carbohidratos, sí, y le vas quitando todos, güey. O sea, neta, entras en una dieta keto. O sea, no, es horrible, güey. Güey, y creo que el llevarme a este límite ha sido poco a poco. Pero hoy en día veo cómo sigue afectando, aunque parezca más mínimo. Y es desesperante ahorita la ansiedad que siento, güey. Porque, o sea, es como de...
Tú siempre te metes en Güey. mamás que Pero, güey, tú o eres sea, adicto en conocerte a través de esa incomodidad, sí güey. me gusta, güey. O Sí. sea, me gusta como sentir esa o Chinga, sea, Marco. como que esa experiencia de querer como tener la certeza natural me llama mucho la atención, güey. Imagínate que soy un güey que se drogaba, que tiene cigarro, que tiene alcohol, que no sé qué, y me voy quitando poco a poco todos para experimentar Sí. cuál es mi ser natural, güey. Y te juro que ahorita es lo que Experimentas contigo, con tus emociones, con tu cuerpo. me gusta, güey, me gusta llevarme ese límite. Y no sé exactamente, porque no hay algo que sea, bueno, o sea, al menos a mí, no hay un lineamiento que me diga hacia dónde llegar, güey, ¿me No. explico? Y yo creo que independientemente de quién trabaje contigo, eso es algo muy interno. Te pueden dar como paso a paso, pero el paso a paso es para guiarte al camino que tú llegarás. No es una guía de que yo, de aquí punto A vas a llegar a este punto B específicamente. No Claro. hay eso, güey, ¿me explico? Claro. Entonces ahorita que estoy experimentando eso, veo cómo es empezar a convivir con esa naturaleza, güey, ese detox, güey, ese... Porque algo que me enroló mucho a mí fue un video que yo estaba como scrolleando en Instagram y decía, ¿quieres saber cómo está tu salud mental? ¿Cuánto tiempo tardas en estar contigo y hacerte daño, güey? Ya sabes. Sí. Y, güey, o sea, es impresionante. Y hacerte daño porque yo decía, ay, no, pues yo no me lo feo. Pero no es eso, güey. O sea, el hacerte daño incluso es no tener el control de las ideas que tú dices. ¿Me explico? Porque no las controlas. Entonces, empezar ese entrenamiento con esa renuncia, que poco a poco ves cómo se va clarificando el agua. Y ahí es la herramienta que yo quiero como tocar, que estuviste platicando hace poquito, del autoengaño, güey. O sea, solamente tú sabes perfectamente cuáles son esos mecanismos de evasión, cuáles son esas distracciones, esas adicciones, Sí. ese apego excesivo a las situaciones. Entonces, cuando empiezas a dejar de autoengañarte y empiezas a ver las cosas claras, como que en ese momento puedes ver qué peces son los que están afectando la pecera en ese momento. Ya. Y empezar a seleccionarlos, porque no es que me quiera volver un monje. Bueno, la verdad es que nunca digo nunca, pero en este momento no es mi intención. Sí. Pero sí quiero como empezar a experimentar esa libertad, güey, porque es un sentido de libertad en estado natural de las personas, ¿no? O sea, Sí, como que el hecho de tu creencia, y yo la comparto, es de la libertad está en el dejar de necesitar. Sí, O sea, claro. literal, está cabrón porque ahí es donde mucha gente, es que eres mediocre. No, reitero, genuinamente dejar de necesitar cosas es libertad. Porque cuando tú dejas de necesitar, puedes decidir qué prefieres en libertad. Totalmente. O sea, ya no la necesidad insostenible, incontrolable, que ya no depende de mí, ya no es una idea, ya no es una emoción impuesta, soy yo dejando de necesitar, que para llegar a eso se necesita un chingo de práctica, pero un chingo de práctica. O sea, de verdad, mucha práctica en las 3 áreas que comentábamos. Y está muy cabrón porque sí llegas a un estado, que yo no he llegado, pero llegas a un estado y lo ves a través de los libros. Los libros, por eso es tan bonito, güey, ver la sabiduría de alguien más, ¿no? Que ha pasado estos procesos. O sea, yo estoy seguro que los monjes hacen eso que tú haces como estilo de vida. Y por eso tienen tanta sabiduría, porque como ya no tienen la necesidad, ellos eligen qué manifestar. Sí, claro. Desde Pero, una libertad, güey. no, y esa necesidad, lo que te digo de la ansiedad, güey, o sea, no es que me rete hacia eso o que me guste sentirla, simplemente yo entiendo que eso no es mío, güey. O sea, la nicotina no nace en tu cuerpo, te metes nicotina y genera ansiedad. Lo mismo siento en este momento, o sea, pero hay que estar como dispuesto a tener ese detox, porque sí es muy feo, güey. O sea, Sí. yo hablaba con mi papá hace poquito y le decía que estaba como en este proceso, y le contaba cómo me ¿Qué te sentía. dijo tu papá, güey? No, pues le conté, o sea, le conté que está como que en esto y me dice, pues, yo creo que cada vez ha sido más la necesidad de la humanidad de tener recompensas inmediatas y cada vez va a ser más difícil poder tener contacto contigo, porque hay algo que no voy a hatear, simplemente es una experiencia o algo, una mentalidad que yo tengo, que es la brecha de la oferta y la demanda, es que hay mucha oferta de distracciones, güey. Perdón, hay mucha demanda de distracciones. Y eso genera mucha oferta de distracciones, güey. Entonces, no tiene nada de bueno y malo, solamente que si te metes a ese juego, puedes vivir sin nunca tener contacto contigo, güey. No tiene nada de bueno ni malo, pero al final sí es un reflejo de la realidad que hemos creado, güey. Totalmente. O sea, es un reflejo de nuestro estado colectivo, de nuestro estado como humanidad. Y no es como que tú te disocias y no eres parte de... Todos somos humanos, güey. Todos somos parte del juego. Y pero ya puedes vivir sin tener ese contacto, güey. Claro. O sea, el tema que a mi creencia y a mi marco, no por los demás, o sea, los demás honestamente no es como que me importe cómo vivan su vida. Simplemente lo que yo veo es que yo sí podría vivir sin tener contacto con lo espiritual en cierto punto, güey. Hay tanto para distraerme. Ah, no, claro. Que puedo morirme y nunca me acabaría las distracciones, güey. Ya sabes, o sea, evidentemente a mí me dolió demasiado. Gracias, o sea, yo doy gracias a Dios de que me di cuenta en ese momento de manera interna que por ahí no era. Pero hay mucha gente que sí está dispuesta, Pero güey. a mí sí me pasa, y hasta el día de hoy, que un exceso de distracción a mí me aburre ya, güey. O sea, o sea, es como que
ajá, ¿qué más hay? O sea, ya hay un momento que es como la gula para mí la distracción, güey. Hay un momento que comes tanta distracción que ya estás hastiado de la distracción, güey. O sea, a mí me sorprende la obesidad. O sea, yo creo que los seres humanos hay un problema de obesidad y distracción, güey. Totalmente. O sea, güey, no tengo nada en contra de las distracciones como no tengo nada en contra de una hamburguesa de Carl's Jr. como la que me comí el domingo, güey. Sí. El chiste es en su justa dosis, güey, como todo en la vida. El pedo es que no nos cuestionamos, como decíamos, y necesitamos de la distracción. Sí, no la elegimos, güey. Entonces, ahí no somos libres. Y yo creo que al final, lo que persigo, ahorita hablando al chile, aterrizándolo y haciendo como conciencia, yo busco libertad. Es todo lo que busco. O sea, yo planeo morirme en libertad. Es todo lo que busco, a la chingada, en mi interpretación de libertad. Sí, y no es como ser un ser aburrido, güey, porque cae mucho en la parte del aburrimiento, sino que no es lo mismo la diversión que la evasión, güey. Sí. Y puede parecer lo mismo, pero no es lo mismo, güey. La diversión es un estado consciente de voltear a ver a otro lado. No, por ejemplo, ayer tuvimos una plática de 3 horas entre 3 morras, tú, yo, Sama, divertísima, güey. O sea, yo me mega divertí, güey. Pero la diversión es eso, es un estado consciente de voltear a ver a otro lado que no seas tú. O sea, conscientemente lo elijo, güey. Claro. La evasión es una necesidad de que me caigo tan mal, güey, y no me soporto, que necesito voltear a ver a otro lado. De hecho, no ves otra posibilidad más que en automático elegir esa distracción. Totalmente. Ya no hay otra opción. O sea, no puedes ni siquiera visualizarla. Por eso ni siquiera debes de enjuiciar a la gente, güey. Es un absurdo, es estúpido, porque también nosotros tenemos esos sesgos en algunas áreas. Totalmente. O sea, el chiste no es juzgar. El chiste es como que comunicar un mensaje donde al que ya esté listo, como la frase famosísima, ¿no? El maestro llega hasta que el alumno está preparado. Tú no sabes cuándo va a estar preparado un ser humano. Sí, ¿no? Nadie, ni yo sabía cuándo yo iba a estar preparado. Y en algún momento dijo mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, ya basta. Sí, claro. Y así le va a pasar a todo el mundo, o creo yo que así le puede pasar a todo el mundo. Sí. Entonces, en vez de enjuiciar, es como seguir dando esos mensajes o transmitir desde tu esencia tu libertad, de transmitir desde tu esencia tu elección y de trabajarte y cuestionarte a tu manera. No a la manera de Marco, no a la manera de Carlos, no a la manera de nadie, güey. Sí, claro. A tu manera. Y fíjate que lo que dices es muy interesante porque hay gente que me dice, entonces tú crees que lo que tú dices es una verdad absoluta. Y para nada, güey. O sea, a mí me dolía la cabeza, güey. Me tomé una pastilla y me funcionó. Y yo te recomiendo la pastilla que a mí me funcionó, güey. ¿Me explico? ¿Que existen un chingo de pastillas? Claro que lo existen, güey. No estoy diciendo que la mía es la única. Yo estoy diciendo la que experimenté en mí y la que me consta que funciona porque me la sigo tomando. ¿Me explico? Sí. Ahora, eso no significa que sea lo mejor del mundo, que sea la única verdad, sea una verdad absoluta. Simplemente por amor a la persona que se acerca y le dice, güey, estoy sufriendo, brother, tómate esto que yo me lo tomé. Claro. Punto. Ya sabes, puede ser que te funcione, puede ser que no te funcione, o sea, puede ser que sean mentales diferentes, pero por eso la gente me dice, entonces, ¿por qué predicas tanto una filosofía? Porque por amor, lo que yo conozco y lo que yo creo que sirvo por el trabajo que he tenido es para esto, güey. Pero no significa que sea una verdad total y absoluta, no te equivoques. Hay gente que se la toma y prefiere no hacerlo, güey, porque no seguir con esto y no continuar, y está perfecto. O sea, lo único que sí me ocupa, güey, es cuando la gente se pone a quejarse y a sufrir y a ser iracundos en la situación en la que viven. Claro. Porque entonces ahí yo me cuestionaría, güey. O sea, no estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo está bien, solamente cuestionate qué pedo con tu existencia en este momento de que sientes que no puedes sostenerte a ti mismo, ¿me explico? Sí. Entonces siento que por ahí va la parte del tema. Empezamos hablando del amor. Sí. Y la gente podrá decir, ¿qué tiene que ver esto con el amor, güey? Y yo siento que más que propio a mí me voló la cabeza cuando... O sea, no quiero como que se salga de contexto, güey. Pero cuando en la filosofía budista muchas veces dicen que el amor no existe, güey. Porque el amor es únicamente un concepto para poder incluir a los excluidos. ¿Me explico? Digo, se lo puedes explicar mejor tú. La verdad es que yo a veces como lo explico demasiado complicado. Pero para mí el amor, o sea, ellos dicen que el amor sirve porque nosotros también rezagamos a gente. Entonces, a esto los amo y a esto no los amo. Por eso existe la palabra. Sí. Pero si tú entendieras y amaras a todos por igual, entonces no necesitarías la palabra amor. ¿Me explico? Eso mismo que la conciencia, güey. O sea, para mí va de la misma mano. O sea, yo creo que hay gente que no necesita, con todo respeto, trabajar con gente como tú, porque ya está despierta. Totalmente. Necesita otro tipo de trabajo. Claro. Un terapeuta, un psiquiatra, otro tipo de espejos, de otra perspectiva, porque eso trabajo ya lo tiene muy claro. Totalmente. Y, digo, te pendejas, te duermes y te lleva la chingada. Sí, Eso claro. lo sabemos. Pero hay gente que ya... O sea, la chamba para mí de gente como tú y hasta cierta medida como yo, desde otra perspectiva, es porque hay mucha gente que aún está en el necesito y no en el elijo. Exacto. Y es lo mismo. Yo creo que al final
te voy a ser honesto, me vale madres. O sea, la conceptualización o la definición de amor como tal. Sé que es importante para poder tener como que Una abrir la brecha. sí, claro. Sí, para comunicarlo. Pero, pues, al final, güey, yo como ejemplificar el amor, si lo vamos a poner muy meloso, muy cursi, imagínate tu Pepe Grillo, güey, y el Diablito, güey. Siempre elige a Pepe Grillo, güey. O sea, Claro. así lo pondría. Y yo sí creo que cuando estás despierto y presente, tienes las dos voces siempre. Al menos en mi caso las tengo, güey. Y yo no me puedo hacer pendejo. Yo, aunque esté medio dormido, si hice una pendejada, soy responsable y lo acepto porque sé que tenía otra opción. Sé que tenía otra elección y no elegí esa, elegí otra en ese instante y ya está, ni pedo. Tampoco es el fin del mundo, pero asumí las consecuencias, papá. Entonces, pues sí, yo creo que el amor es como que ejemplificar que siempre hay una elección más alta. Hay una versión mejor, entre lo que podría decirse mejor o más elevada de ti. Hay una opción que te puede llevar a lugares donde creas unión en vez de destrucción, si lo quieres ver de esa manera, ¿sabes? Entonces yo creo que tal vez a eso se refieren. O sea, se refieren a que más que nada el amor es la elección de ver tu mejor versión y de ver la mejor versión de tu entorno todo el tiempo, aunque tus ojos, que ahí entra la fe, no lo puedan observar o no lo puedan percibir en ese instante, ¿sabes? Sí, es como tener la capacidad de elegir, o sea, tener la opción de elegir algo ante las opciones que hay en la sociedad hoy en día. Y siempre O sea, la tenemos, güey. Sí, claro. Siempre la tenemos. O sea, Sí, que es claro. un reto, que está cabrón, que está muy difícil, que es más difícil para otras personas. Sí, la neta, sí, ¿no? O sea, no me puedo desajenar de las condiciones materiales de que hay gente que vive en condiciones muy cabronas y muy jodidas, güey. O sea, es una realidad y por eso también hay que estar agradecidos. Sí. Y hay que hacer nuestra parte con nuestra vida. Y mientras más trabajas con tu vida y más puedas aportar un impacto mayor, qué chido. Por eso vale la pena trabajarse. Porque conforme vas teniendo más amor, por eso yo no creo que el ser espiritual sea mediocre, güey. Los seres espirituales realmente impactan indirecto o directamente a un chingo de seres humanos. De eso no tengo ni la más mediana duda, güey. Sí. Hasta el güey que se fue a meditar al bosque, güey, es súper espiritual. Ya tiene alumnos que fueron a seguirlo y están impactando. Y hay alumnos que están un tiempo y se van y del aprendizaje con ese maestro impactan a los demás. Sí, claro. La gente que está realmente despierta, realmente con un propósito profundo, tiene un impacto que se vuelve masivo, aunque otros no se enteren, no sé si me explico. O sea, ese impacto es innegable, es ineludible. O sea, tiene que ser, güey. Sí, tiene que fluir. Yo creo que la espiritualidad te lleva a tu autenticidad, güey. Y cuando eres auténtico, aunque no quieras, la gente se acerca, güey. Porque es único. ¿Me explico? Y la gente valora mucho lo único. Unos tenis únicos cuestan un chingo en el mundo, güey. Lo mismo pasa con una habilidad única. Entonces, y ya como para ir cerrando, si quieres una pregunta más. Sí, no, de hecho, o sea, lo que quería como ir comentando, o sea, te voy a invitar a varios podcasts porque en el siguiente podcast quiero hablar de relaciones. O sea, quiero que nos metamos al tema profundo de relaciones. Y no sé, siento que puede como parecer cargado, pesado el podcast cuando hablamos de esto. Pero de verdad, o sea, yo le digo a la gente que les invito a que de verdad entren al tema, como que se cuestionen, como que escuchen diferentes perspectivas, porque aunque no lo crean, por ejemplo, ayer que tuvimos esa plática que tú comentaste el día de ayer, güey, a mí se me abrió el panorama súper cabrón. A mí igual, güey. Y son cosas que no son cómodas para mí. No son cómodas para mi creencia o para mi capacidad de reflexión, meterlas, güey, o aceptarlas. Pero vale la pena entrar a esos lugares. Totalmente, güey. Porque eso siento que abre totalmente la mente y como que empiezas a ver el mundo. A mí me da más compasión. Yo lo vería como que me vuelvo más compasivo, güey. Exacto. Es como que empiezan a tener tu idioma, el idioma que hablas, güey, el por qué lo hablas. Y aunque no te lo compartan en todos los sentidos, porque pues no puedo compartir todo, evidentemente, no hay ni un solo ser humano que comparta todo, pero puedo tener la capacidad de poder entenderte, güey. Ahí es donde entra el tema, como para ir cerrando yo, que mis ideas no me posean. Yo tengo una idea hoy, obviamente, tengo una forma de pensar. Claro. Y esa forma de pensar es la que termina dominando mis emociones y mis acciones. Pero si esa idea te deja de dar paz dentro de una semana, la cuestiono, güey. Exacto. Y elijo otra. Totalmente. Que me hizo sentido. Totalmente. Y que me da más paz. Exacto. La gente dice, no es que tú tienes razón, no tengo razón, güey. ¿Te sientes en paz con la idea que tienes hoy? Dale, brother. O sea, si estás empezando a sufrir por esa idea, cuestiónala, güey. Es la única diferencia, güey. Exacto. Entonces, yo creo que hay, o sea, para ir cerrando igual, la ignorancia como tal no tiene que ver con la persona que no es letrada, güey, sino con la persona que se casa con una idea toda su vida. Sí. Porque en lo que en un momento tiene una solución y paz, va a ser tu cárcel el día de mañana por no querer abrirla, ¿no? Cabrón, güey. Entonces, la ignorancia para mí es eso. No es la persona que no es letrada, que no es estudiada, sino la persona que no está abierta a mover esa caja de creencias para poder expandirla. Y si te duele, güey, el día de mañana va a ser tu cárcel. O sea, lo que hoy te dio la explicación y paz, mañana puede ser determinado en tu cárcel. Entonces, es la gente que no se percata que el crecimiento no solo es en el mundo material físico, sino también en el mundo mental, del alma y del espíritu, güey. Totalmente. Dices, no, es que eso no importa, güey. O sea, lo mental no afecta a lo material. Ok, entonces tus resultados, ¿con base en qué los mides? O sea, tus resultados, ¿cómo crees que están generando? ¿Con base en qué? ¿Con base en qué crees? O literalmente, en que cuando te levantas y lo primero que piensas,
O sea, lo que te dije de la fe. Hay gente que dice, no, es que yo no creo en la fe, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, sí crees, porque en algún momento diste por hecho que la tierra era redonda. Sí. En algún momento diste por hecho que ibas a respirar después de esta vez que ya Gran respiraste, tema güey. para podcast, el de la fe de la Tierra redonda. Güey, la crea mucha controversia. No, ese, a mí me mamó ese tema y lo vamos a Te poner. puedes volver viral con esa pendejada, güey. Es una fumadota, pero siento que funciona. Entonces, yo creo que ahorita le vamos a hacer la pregunta al Fer, a ver cómo reacciona. Ahorita off the record se la haces. Pero bueno, entonces te quiero dar las gracias por compartir ese momento. Sé No, que pues, pues también tienes cosas que hacer ahorita. Y pues nada, voy a estar grabando muchos podcasts de eso con Charlie. Voy a poner como una sección ahí, mis podcasts de pláticas con Charlie. Y gracias por escucharlo. Te pido que lo compartas, que lo analices. Antes de hatearlo, solamente digiérelo. Y luego lo hateas si quieres. Pero primero digiérelo, que es lo importante para mí. Y yo también quiero agradecerle a Fer. No sé cómo le hace para soportar tantos trips, güey. Y yo, la neta, me pongo en sus zapatos y digo, ¿cómo chingados de las, güey? Porque si no te interesa ahorita, porque es válido, ¿no? Sí, Interesar, claro. güey. La neta, mis respetos, Fer. Te estás volviendo muy sabio o muy tolerante, no sé cuál de las dos, de manera indirecta. Cualquiera de las güey. va a funcionar tu vida. Muy bien, pues ya está, bro. Pues sin más, entonces nos estamos viendo en el siguiente episodio. Gracias a todos y bye. Sobre, bro.